de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo, producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Hoy martes 22 de enero del año 2002 traemos otra edición de su programa Agenda Nacional, que le llega de lunes a viernes de 11 a 12 meridianos por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 de UHF, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio Hechiceta, Broadcasting Nacional, en sus 730 kilociclos, amplitud modulada, y que es retransmitido cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita. Y para llevar adelante el programa, contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Paulín. Descansada, ¿verdad? Hoy, sí, la agenda está cargada, nutrida, está muy cargada, sí. Está Antes dura. nada, ayer fue el día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, que tiene el título de protectora del pueblo dominicano. Yo creo que hay que invocar su protección para que nos rescate de tantos disparates que hacemos los dominicanos. El curso de acción que llevan los partidos políticos en este país y sus dirigentes, más los problemas que confrontamos del mundo, la economía, no lo estamos haciendo bien. Entonces vamos a necesitar mucha protección divina, mucha. Vamos a seguir adelante entonces con la prensa y el presidente. Vamos a ver qué dice. Dice, el Colegio Dominicano de Periodistas critica calificativos de Hipólito a periodistas. The Economist afirma que falta transparencia en el uso de los fondos, de los bonos. Eso fue el sábado 19. Bueno, el domingo el presidente califica a críticos de bonos de sinvergüenza. Bueno, aquí está. Mejía califica a críticos de bonos de sinvergüenza. Defiende sometimiento a Camilo y advierte que no va a aceptar que ningún periódico ni ningún periodista juegue con la dignidad mía y del gobierno. Mejía se refirió concretamente a una publicación de la revista británica The Economist en la que se revelan preocupaciones por el destino final de estos fondos y se asegura que en el país no existen mecanismos institucionales para monitorear el destino que se les está dando. Yo creo que el presidente está tomando la cosa por el camino que no es, porque nadie le está cuestionando a él su honestidad cuando se menciona el destino de los fondos, de los bonos, sino el hecho de si se le está dando el uso que está especificado en la misma ley que aprobó la emisión de los bonos, es decir, que tiene que ser utilizado esos recursos en determinadas actividades u obras en donde se recupere con qué repagar los bonos, porque eso es una previsión de tipo económico que alguien puso en el proyecto de ley, así se aprobó y así hay que cumplir. Además de que será requerido, si eso no fue así, una imposición de parte de quienes iban a comprar los bonos, porque los que ponen condiciones también son aquellos que van a invertir su dinero en ese tipo de valores. Entonces, yo creo que el presidente está tomando las cosas como no es, y sí debía preocuparse de lo que sí es, que hay preocupación con respecto a si se están utilizando en el tipo de actividades que está estipulado en la ley. Hay que recordar que el señor Andy Dawager, ex asesor o funcionario del gobierno, que pasó efímeramente por la función pública, pero que ha seguido como eminencia gris en la política económica del gobierno y responsable de haberlo embarcado en esta locura de los bonos soberanos, fue de los primeros que se fue criticando el destino de los fondos. Entonces, yo no recuerdo que el presidente le haya dicho ninguno de estos calificativos a Andy Dawager.
Entonces, Randy Dawager, que se ha embolsillado una comisión por haber colocado esos bonos, muy jugosa, hasta su segunda o tercera generación lo van a estar disfrutando. También puso en duda que se estuviera haciendo un uso adecuado de los fondos de los bonos soberanos. Como que el presidente tiene que tener más cuidado en sus reacciones, porque no quiero coincidir con el señor Leonel Fernández, que se ha atrevido a tratar de trazarle pauta y desde luego el presidente se lo ha rechazado. Vamos a seguir. Además, perdón, está el comentario con relación a los periodistas. Los babosos. Bueno, pero es que el presidente, incluso en el desmentido que él hace de que no sea verdad que él está atropellando a los periodistas, ahí mismo los atropella, ¿no? Entonces, además es inocultable que él reparte calificativos a diestra y siniestra. Y lo está haciendo en este momento incluso con un periódico que, aunque tiene corresponsales locales, es una publicación británica. Entonces, mal que se va a ver fuera del país las expresiones del presidente si las transmiten tal y como él las ha producido, para que allá en Gran Bretaña se lea que el presidente le ha dicho a esa publicación sinvergüenza y no sé qué otra cosa, irresponsable, irrespetuoso y baboso. ¿Eh? Entonces, el presidente tiene que rectificar ese curso de su relación con los medios y con el público en general y con todo aquel que con derecho de su, su garantía constitucional tiene de cuestionar qué hace el gobierno con los fondos públicos. Y ya se lo hemos dicho con relación al caso de Camilo también, que Camilo tiene el derecho de preguntar lo que quiera. Y el gobierno, si él ha preguntado un disparate, tiene entonces el derecho de aplastarlo con su verdad y decirle: usted está totalmente perdido, no sabe lo que está diciendo, mira, aquí está todo lo que usted está entendiendo mal. Pero eso no es el manejo que se le ha dado, sino que se le ha llevado a un tribunal. Ojalá que el gobierno no salga peor pagado del tribunal por haber seguido ese curso, ¿no? ¿Qué te parece? Parece, sí, indudablemente, Paulín, que el presidente parece estar dando una connotación de que estas críticas van dirigidas a su persona. Entonces reacciona, tengo la impresión, ojalá y me equivoque, espero que así sea, reacciona de una manera individual, personal. Y eso está en evidencia en sus expresiones. Inclusive hay una que llega a decir que nadie puede acusarlo a él de corrupto. Pero nadie le está acusando, señor presidente, de corrupto. Está haciendo observaciones sobre una práctica o una forma de uso de algunos recursos que tiene derecho a cuestionar al gobierno. El gobierno está compuesto por todos los funcionarios y el presidente, desde luego, encabezado por él. Y llegó a decir prácticamente la misma frase del doctor Balaguer. Hasta aquí, en la puerta del despacho, se para la corrupción. Al mismo tiempo, con esta expresión, llega a reconocer que hay corrupción en el gobierno, pero que no llega hasta donde él. Es decir, toda esta situación ha venido a embrollarse más que lo que ha venido a aclararse. Pero está muy bien que reconozca que hay corrupción en su gobierno, porque aquí en este programa le reclamamos que no asumiera él la responsabilidad sobre sus hombros de decir que en su gobierno no había corrupción, porque estaba él. Digo, usted no puede hacer eso, presidente, porque sí hay mucha corrupción. Y una cosa es su conducta y otra cosa es la conducta del resto de sus funcionarios. Y definitivamente ahí hay gente por la cual no se puede sacar la cabeza en ninguna parte. Y que además tendrán que sentarse en el banquillo duro aquel, ¿no? La decisión sorpresiva del presidente Hipólito Mejía, quien viaja a Puerto Rico a un bautismo. Bueno, eso es una situación. Él fue a un ahijado del embajador americano. Indica que sus relaciones con el embajador son tan estrechas que el embajador lo invitó a esa ceremonia religiosa, ¿no? Pero le
califica a Mejía, dice que sus reacciones son emocionales y además le exhorta que actúe con tolerancia. Y yo escuchaba esta mañana al amigo Rafael Flores decirle a Leonel que él no le puede pedir tolerancia a nadie porque él no fue tolerante. Y puso su propio caso cuando él le mandó una turba de delincuentes a su casa. Entonces, la verdad es que ahora tenemos la información, en la prensa de hoy, Leonel fue elegido presidente del PLD. Y ya habíamos comentado que ni el país, ni el propio PLD, esa masa de PLDistas, que los que creen verdaderamente en aquellos que fueron a aprender ideología en el PLD, en aquellos cursillos, que Leonel, ni el país, ni el PLD, es decir, el país ni el PLD se merecen que Leonel trate de calzarse los zapatos o las botas de Juan Bosch. Pero, lamentablemente, dice la prensa que el 95% de la militancia que votó por Leonel. Entonces, por el mismo hoyo donde se va a ir la gestión de gobierno de Leonel, se irá el PLD completo, porque no ha sabido poner distancia y diferencia, como no lo han sabido poner algunos de esos veteranos del PLD, con quienes nosotros somos contemporáneos, ¿no? Y de quienes sí podemos responder que tuvieron actuaciones en momentos difíciles. Los otros llegaron todos ayer, vinieron a la repartidera del bienestar. Exacto. Como han llegado muchos al PRD. Han llegado a la repartidera del bienestar. No pasaron por ninguna de las crujías del parto de la democracia, ¿verdad? Ningún apuro. No tuvieron que aguantar prisión, no tuvieron que salir huyendo de ninguna represión, en fin, nada. Sino, ¿dónde es que están repartiendo? Y ponerse en fila ahí para que le toque lo suyo, exaltando al que está repartiendo, ¿verdad? Y así hemos caído en la situación en que está en este momento la política dominicana. Pero vamos a hablar de eso en todos estos días. Sobre todo ahora se acerca el Día de Duarte. Y sobre eso vamos a tener que hablar. Yo quiero decir una cosa. Que en el próximo tema, que son las relaciones con Haití, escuchamos al doctor Paul Arcelán en un programa, el Canal 43. Él es representante de la Convergencia Democrática Haitiana. Y él criticó la política de acercamiento que ha tenido el gobierno dominicano con Aristide, denunciando lo que todo el mundo debería saber ya, aunque parece que alguna gente lo ignora, sobre todo en el gobierno, que Aristide ni es demócrata, ni es amigo de los dominicanos, que fue a hincarse en la tumba de Peñagó. Pero ese señor vino aquí y no le hizo una ofrenda a los padres de la patria. Ahora, responsables somos nosotros. El responsable es el gobierno, el presidente de la República y el canciller, que organizaron eso y le permitieron a ese señor venir a insultar a los dominicanos haciendo eso. Además, de acuerdo con una información que escuché en el fin de semana, el canciller, cuando fue allá, le fue a hacer una ofrenda de Salines. ¿Verdad? Oh. Entonces yo quiero confirmar si eso es así, porque entonces la responsabilidad de nuestro canciller es doble. Doble. Entonces, ahora, con ocasión del Día de Duarte, vamos a hacer un extenso examen del rol que están jugando los políticos dominicanos, incluyendo a un señor al cual se refirió el doctor Arcelán, que él ataca a Aristide y con eso vamos a tener que coincidir con él. A sabiendas nosotros, los dominicanos, que ese señor es enemigo de los dominicanos. Pero a la hora de enfocar el problema estratégico a largo plazo, ¿a dónde creen ustedes que recaló la intervención del doctor Arcelán? En la fusión.
¿Y dónde creen ustedes que se apoyó el doctor Arcelán? En el libro La isla al revés, del doctor Joaquín Balaguer. ¿Por qué? Bueno, porque el doctor Joaquín Balaguer en este libro hace propuestas fusionistas. El doctor Balaguer. Y nosotros vamos a examinar en detalle, a propósito del Día de Duarte, cómo este pensamiento del doctor Balaguer ha estado jugando a la política con valores esenciales de la patria. ¿Por qué? Porque él subió a Peña porque le convenía tenerlo como su contrincante electoral. ¿Para qué? Para por debajo, entonces mandarle a hacer las campañas que era su origen haitiano, que es verdad que lo tenía. Pero él mismo lo subía, ¿no? O sea, públicamente, el doctor Balaguer incluso pudo ir al mortuorio de José Francisco Peña Gómez sin problema, porque se pasaba todo el tiempo exaltándolo y Peña se lo creía. Mientras tanto, él mandaba por detrás a soplar todas las conspiraciones de campaña para denostarlo y él sacar provecho de esa situación. Entonces, enarbolar el nacionalismo frente al hijo de haitiano que él mismo había seleccionado como su contrincante electoral. Pero eso lo vamos a examinar en detalle también el día de Duarte, ¿verdad? Para que el pueblo dominicano sepa por qué estamos corriendo riesgos. Y vamos a traer otra vez también el plan Éxodo, aquel de los asentamientos de los refugiados haitianos en suelo dominicano, que se firmó durante la crisis del 94, siendo presidente el doctor Balaguer, cuando su propio secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, el general Constantino Matos Villanueva, firmó ese documento. Y le vamos a mostrar, para aquellos que no lo han visto en ocasiones anteriores, ese documento firmado por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de entonces, permitiendo asentar refugiados haitianos a la altura de San José de las Matas. Pero eso es la traición a Duarte. Vamos a examinarlo en detalle el día de Duarte. Entre otras cosas, hay unas informaciones que tienen que ver con ese tema. Con el tema que el gobierno censará haitianos en el país. Ya era hora, debió haberlo hecho hace muchos años y llevar un control de esa situación. Renuncia a cargo el premier haitiano. Hoy salió en la prensa que sí acaba de aceptar la renuncia del presidente Aristide. No haya lugar la República Dominicana en donde colocar a Guy Philippe. Bueno, parece que ninguno de los países le ha respondido positivamente o no le ha respondido en lo absoluto. Bueno, vamos a darle entonces informaciones sobre los precios de los combustibles. Los precios internos en esta semana bajaron. La gasolina premium bajó a 36,78, 22 centavos. La regular bajó a 31,43, bajó 29 centavos. Y el gasoil regular bajó a 18,79 galón, 8 centavos. Mientras tanto, en los datos del Petroleum World para enero 18, los precios mundiales, la canasta de la OPEP bajó a 17.50, de 19.11 a 17.50, $1.61 por barril. La canasta venezolana bajó de 17.23 la semana anterior a 15.30. Mire por dónde anda el petróleo de Venezuela. 15.30 dólares el barril. Bajó $1.93. Ese es ahí donde nosotros compramos nuestro petróleo, en Venezuela y en México. El West Texas Intermediate de Estados Unidos bajó de 20.79 a 18.87, $1.92, y el Brent Mar del Norte británico bajó de 20.50 también a 18.87, $1.63. Es decir, la tendencia del petróleo. Tenemos aquí la información nacional, baja el precio del petróleo. Y también tenemos información del listín de que el consumo de combustible cayó 3.6% en el 2001, lo que significa que los ingresos del Estado por vía del diferencial o impuesto también bajó.
Y finalmente hay otra información de la Petroleum World, con sede en Caracas, que se debilita el control de la OPEP en el mercado petrolero. Ustedes recordarán que le habíamos advertido que si la OPEP se iba por la vía de reducir su cantidad de oferta, alguien se la iba a llenar. Bueno, ahí está. Que sigan por ahí, que vamos a ver a dónde llegamos. Pero también la factura petrolera, el pago de la factura petrolera también se ha disminuido, porque como ha disminuido el consumo y también el precio del petróleo, Bueno, para nosotros la factura petrolera esa es una compensación que estamos recibiendo, ¿no? La baja del petróleo. Entonces, el efecto del medio ambiente. El padre Quinn pide seguir la lucha de preservar el medio ambiente. Ay, padre. Y los ríos también. Lo Ay, que padre. pasa es que el padre Quinn está diciéndole al presidente que los pobres no son los responsables de esa depredación. De hecho, o casi indirectamente está diciendo, bueno, son las acciones, Del otro lado del espectro. sí, las acciones del propio gobierno o de otros, como son en este caso los haitianos que están aquí, que están devastando todo lo que es la zona fronteriza. Dice aquí el padre Luis José Quinn, dijo ya el presidente Hipólito Mejía, que la lucha contra la pobreza debe tener como prioridad la preservación del medio ambiente. Eso fue porque el presidente dijo que iba a relanzar su lucha contra la pobreza. Dice, ya que la desaparición de áreas boscosas está mermando la fuente de agua de los principales ríos. Exhortó al mandatario a ordenar la creación de proyectos con árboles frutales como forma de proteger el medio ambiente y combatir la pobreza. Es verdad que la gente del campo vive mal, pero ellos no son los culpables de la deforestación que está creando tantos problemas. Yo le quiero decir entonces, tanto al presidente como al padre Quinn, que mientras estén quitando, como está sucediendo en este momento, el subsidio al gas licuado de petróleo, están incentivando el uso de leña y carbón, y eso va a acabar con los ríos dominicanos. Nos hemos cansado de decirlo, pero lo seguiremos diciendo. Y ahora vamos a los temas breves. El dislate capitalino. 3 heridos graves en choque de 2 vehículos en la capital. Bueno, ustedes habrán escuchado las veces que hemos dicho que no es posible seguir con el asunto de los elevados y los túneles y tal, porque el problema, la fiebre, no está en la sábana. El problema está en la cabeza de los conductores y además en un sobredimensionamiento del parque vehicular. Es decir, tenemos más vehículos de los que necesitamos. Muchos de ellos en muy mal estado. Pero además el problema está en la cabeza de los conductores, que no hay forma de que se comporten en las vías públicas como lo demandan las normas de tránsito establecidas por ley. ¿Por qué no lo pueden hacer? Bueno, porque la mayor parte de esos conductores no saben ni siquiera leer. A ustedes se preguntarán que ¿cómo obtuvieron su licencia para conducir? Bueno, primero, por la corrupción imperante. Segundo, porque la vigilancia no le está exigiendo la presentación de sus credenciales. O además, porque no están tomando cuenta de la forma en que conducen. Por ahí andan en las calles, a la vista de todo el mundo, unos señores con licencia para matar, que son taxis y unas guaguas voladoras. Ahora, esas guaguas voladoras han hecho toda clase de desastre en este fin de semana. En primer lugar, hay una fotografía Dramática, ¿eh? sí, de una explosión. Miren esto. Eso es el uso de gas licuado de petróleo. Y explotó debajo de un elevado, ¿verdad? Gas licuado de petróleo. Después hay otra guagua de la Gracias a voladora. Dios que no hubo desgracias personales que lamentar. No, que si hubiera hecho esa explosión en un túnel, Ahí se acabó. Bueno, hubiera provocado un desastre. múltiples Hubiera sido accidentes. entonces un accidente de una dimensión mucho mayor. Oigan este otro. Volador en elevado provoca un caos. ¿Qué pasó? Estas son de las que hacen los viajes interurbanos. Y entonces venía a toda velocidad
Dice el conductor de una guagua de las denominadas voladoras que trataba de huir luego de chocar a un repartidor de periódicos en el elevado de la avenida Padre Castellano, atropelló a un motoconchista, destruyó una vivienda en la que funcionaban 3 pequeños negocios. El incidente, calificado de inusual, provocó que decenas de personas que residen en los alrededores de la avenida Padre Castellano despertaran antes de tiempo frente al ruido que ocasionó la guagua al precipitarse sobre una vivienda de la zona. Pero eso es por la velocidad. Pero ¿qué pasa? ¿Quién está fiscalizando eso? Nadie, porque está prohibido que circulen por los elevados ciertos tipos de vehículos, pero ellos se meten. Está prohibido que se metan en los túneles, pero ellos se meten. Entonces, ¿dónde están los mecanismos de vigilancia? Vamos a ver cómo ahora está Candelier en la meta. A lo mejor organiza eso. Pero hay otro caso. Hay un otro accidente que se produjo en la 27, cerca de el Huacalito. Ahí se metió una guagua también que iba a gran velocidad, chocó y además atropelló a 3 peatones que había, porque iba a velocidad. Entonces ese es el problema, la forma en que se está manejando. Entonces ya se comenzó a revisar la parte de los vehículos con las revistas. Yo quisiera ver si van a quedar circulando en la calle esos vehículos que a ojos vistas no reúnen ninguna condición, ¿verdad? Y a ver si las autoridades van a permitir que sigan circulando, porque para eso es la revista. La revista es para cerciorarse que los vehículos tienen las condiciones mínimas para permitirles que circulen con seguridad en las vías públicas. Si no tienen esas condiciones, no se le puede dar la revista. Entonces esa es la misión de eso. Eso no es para recaudar dinero, eso es para darle seguridad a la gente de que van a reducirse las posibilidades de accidentes. Pero vamos a ver. De todos modos, seguimos pendientes de este tema. Pero esos no son los únicos dislates, porque además el presidente anunció nuevos elevados. Recuerden que lo trajimos aquí hace ya unos días, que él anunció varios elevados, entre ellos en la John Kennedy. Mientras el presidente anuncia varios elevados y hay toda esta suerte de accidentes provocados por la desaprensión de los conductores y de las condiciones de los vehículos, sobre todo las voladoras, la gente pide a grito lo que se llama los puentes peatonales y no le hacen los puentes peatonales en diferentes autopistas y carreteras del país y puntos críticos de ese tráfico. Pero entonces continuamos, arquitecto. No, pero tú sabes que la ciudad son muy chiquitos los puentes peatonales. La ciudad se la han arrebatado a los ciudadanos a pie. ¿Por qué? Porque la han cruzado por todas partes con autopistas. Pero han metido las autopistas y no han puesto los puentes peatonales para darle oportunidad a la gente a que no los maten. Pero no, ahí están. Hay que reclamar después de muchísimos muertos que pongan entonces uno que otro puente. No todo lo que se necesita. Otro de los dislates, arquitecto. El gobierno construirá 4 palacios municipales. Esos son de los nuevos municipios que se han creado ahora. El que queda es el 5º, que es el que está ahí en la feria. Y los otros 4 son los otros Perdón, aquí está el otro accidente. 13 heridos graves en choque de 2 vehículos en la capital. Un sargento retirado de la policía y 2 personas más resultaron gravemente heridas como consecuencia de un choque que se produjo entre una guagua del transporte público y una jipeta en la avenida 27 de febrero, esquina calle Abreu, frente al edificio de oficinas gubernamentales, conocido como el Huacalito. Y eso es, vamos a hacer un paréntesis para cumplir compromisos comerciales y volvemos. Bueno, vamos a ver entonces esta información. El gobierno construirá 4 palacios municipales, ¿verdad? Fíjense que no dice edificios, ¿no? Tiene que ser palacios. Probablemente quieren que sean igual que está ahí en la feria, ¿verdad?
con esa majestuosidad que le dio el arquitecto Guillermo González al edificio de lo que entonces era el Consejo Administrativo de la ciudad de Santo Domingo, que era una señora entidad, ¿verdad? Yo no quisiera ni siquiera recordarme cómo era que era ese edificio, porque a mí me tocó supervisar la construcción de ese edificio. La construcción y la decoración del edificio. Y ese era un palacio aquí y donde quiera. Me tocó ir el otro día, y no hace mucho, y yo le dije al amigo Marco Gómez, que fue presidente del Consejo Administrativo, no se te ocurra ir ahí, que se te va a apretar el corazón. Bueno, aquí están 4 palacios municipales. Esto es el colofón del disparate que produjo la Comisión de Reforma del Estado, presidida por el psiquiatra Tirso Mejía Ricardo, que aparece aquí en una comisión para buscar, dice aquí, una comisión integrada por Tirso Mejía Ricardo y el síndico Johnny Ventura, están buscando los terrenos para edificar los 4 palacios. Palacios, ¿eh? Bueno, vamos a resolver muchos problemas con eso, ¿sí? Sobre todo de cada uno de Yo los municipios. espero que los palacios los diseñen con la opción de convertirse en hospitales, etcétera, porque en algún momento este país tiene que rectificar esa barbaridad que se hizo y eliminar este disparate de la división de la capital. Y entonces nos van a sobrar esos palacios y tenemos que darle entonces un uso adecuado a las necesidades del país. Que entonces los diseñadores hagan uso de su imaginación para que le den la flexibilidad suficiente a la repartición de aquello para que puedan convertirse en escuelas, en hospitales, en cosas útiles y no en nuevos almacenes de botellas, que eso es lo que van a hacer ahora mismo. Botellas. Botellas además para albergar la corrupción, porque van a reeditar lo mismo que está pasando ahora mismo en el distrito, en el distritito que ha quedado, ¿no? El PLD elige a Leonel Fernández presidente. Ya hablamos sobre eso. Los problemas de la ejecución presupuestaria. Empleados del gobierno al grito por falta de pago. A muchos empleados públicos se les juntaron 2 cheques. El gobierno no pagará hasta el martes 22, el día de hoy. El aumento del 6% no fue incluido en los cheques. Se quedó eso. En Cámara de Diputados hay préstamos por US 140 millones, es decir, 140 millones de dólares. Se quedó el punto 3. Ah, punto 3. Sí, porque son 300 mil millones. 300 mil pesos, que son 300 mil por 17. Ajá. En solo 2 meses, el Congreso ha aprobado préstamos por un total de 595.6 millones de dólares. Bueno, aquí viene entonces la explicación del presidente. Dice Hipólito Mejía: cogí préstamos para no emitir inorgánico. Eso a los pesos. Pero ese es precisamente otro de los enfoques o desenfoques de este gobierno con relación al problema de la ejecución presupuestaria, que ya lo explicamos el otro día. Que todo gobierno tendría problemas lógicos de liquidez. Es decir, una cosa es, los ingresos de un mes a otro no son estables, entonces los compromisos tampoco lo son. Para usted hacer coincidir los egresos, tener los recursos para poder cumplir oportunamente con cada una de esas obligaciones, entonces usted necesita tener una línea de crédito reconductiva que esté en el Banco del Estado, donde usted deposita todos sus ingresos. Entonces, tan pronto entran los recursos que usted ha depositado, usted cierra el crédito que tomó y lo abre nueva vez para cuando lo necesite. Pero eso es una cosa, porque al final del año usted tiene que cerrar o en cero, sin déficit, o con un superávit. Pero otra cosa es cuando usted tiene un descuadre entre ingresos y egresos. Y otra cosa es cuando usted tiene un problema de flujo de caja. Pero este gobierno, para problemas de flujo de caja, en lugar de tener una línea de crédito en su propio banco, lo que está cogiendo prestado. Lo que indica que tampoco se está manejando correctamente el problema de la ejecución presupuestaria. Pero bueno, ojalá que el presidente
no se coja mal ahora esto que estamos diciendo, porque no le estamos diciendo que le está haciendo nada indebido con esos recursos, sino que quien quiera que sea que él tiene manejando la ejecución presupuestaria, no sabe qué es lo que tiene que hacer. Por lo menos en nuestra opinión, ¿no? Vamos al clima social ahora, arquitecto. David Aljure Balhum dijo, saldré de la cárcel para Colombia. Eso lo dijo el sábado. Sí, eso fue después de ser descargado. Uno se pregunta, oye, bueno, este tipo tenía 8 años preso. Entonces, ¿era inocente? Pues entonces una barbaridad usted coger a un inocente y trancarlo 8 años. 8 años, mantenerlo en prisión. Ahora, viene otra pregunta. ¿Y si no es inocente? ¿Cómo salió? ¿Cómo lo descargan? Sí. Porque, no ha salido. Porque es que aquí hay otro titular. Dice, Jueces descargan 14 acusados de drogas. ¿Verdad? Eso salió en última hora. Ayer, lunes 21. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es que están mal hechos los expedientes? Sí, en muchísimos casos. Pero uno supone que cuando se trata de cosas como la droga, porque yo puedo dar testimonio de problemas de accidentes de automóvil porque me ha tocado a mí sufrir las consecuencias de eso. Como por ejemplo, que a mí me ha chocado un fulano que no tiene licencia o que tiene una licencia falsificada y cuando vamos a la policía, al escribiente que está ahí le da lo mismo la licencia falsificada de ese salteador que la mía, que es la licencia oficial. No, es lo mismo, y él llena su expediente y así mismo va a justicia. Y lleno de aquello de contradicciones. Yo tuve que hacerle incluso una exposición al entonces jefe de la policía con relación a uno de esos expedientes que llenó un escribiente. Bueno, pero uno supone que cuando es un asunto más delicado, como una cuestión de droga, eso se elabora con más cuidado, ¿verdad? Y no están llenos de abogados estos organismos de la policía y incluso las de las Fuerzas Armadas. El propio Candelier es abogado, o por lo menos tiene un título de abogado. Entonces uno no se explica que salgan de esos organismos expedientes deficientemente preparados, para que en justicia se caigan de que porque está mal preparado el expediente, porque no tiene suficiente prueba. Entonces, yo no sé, recuerden que hemos sustentado la necesidad de que se examine las 3 patas de la mesa: la policía, la justicia y el orden penitenciario. Las 3 patas, porque las 3 están malas. Desde luego que no salió, ¿no? Aquí hay otro titular que dice que continúa detenido. Continúa detenido, pese a la sentencia. Y perime en la Cámara Baja el proyecto de reforma policial, pero lo van a volver a reintroducir, según he podido ver. Ya ayer salió en la prensa una información en ese particular. Dice, prisiones ubica a 49 de aquellos 52 presos que estaban desaparecidos. Sí. Faltan 3. No quiere decir que estaban todos presos, porque hubo algunos que salieron. Lo que pasa es que no le han dado explicaciones a nadie Todavía. de cómo fue que salieron, ¿no? Entonces esa explicación está pendiente al director general de prisión, que le faltan 3, y además tiene que decir que por qué los que están sueltos, ¿no? Si salieron de acuerdo con alguna sentencia, o si alguien los soltó como los delincuentes esos que estaban matando, que fueron a asesinar al senador Darío Gómez, ¿verdad? Porque también puede ser. A lo mejor esos son de los que le faltan, ¿no? A lo mejor de esos 3 debe haber ahí por ahí. Hieren a bombazos en San Francisco de Macorís a un sargento y a un cabo de la policía. Pero ¿ustedes saben por qué? Porque San Francisco estaba revolteado por el problema de los apagones, ¿verdad? Ya desesperado, la gente se tiró a la calle a hacer desorden, fue la policía y ahí llegaron a ese extremo. Ahí hay un sargento y un cabo de la policía heridos, porque la gente no aguanta. Y esta gente sigue lo mismo, le sigue repartiendo apagones a la población dominicana, a los dominicanos. No importa, porque ellos son extranjeros y además tienen protección del gobierno. Hasta ahora. Hasta ahora. La policía apresa a atracadores que usaban ropa militar. Bueno, eso viene al caso a propósito del cantante este que se puso un uniforme de coronel,
Se fue a la televisión y al rato lo mandaron a buscar, ¿no? Sí. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es posible que nadie tenga acceso? No solamente al uniforme, porque en el caso del cantante, él se mandó a hacer la ropa, ¿no? Sí. Pero ¿y las insignias? Las insignias es lo importante. ¿Quién se la consiguió? Todavía es más importante que la ropa. Porque hay que averiguar quién le consiguió las insignias o cómo él las consiguió. Porque eso es lo que está penado, ¿verdad? En este caso, esta ropa militar está prohibida, todos esos chamacos y todas esas cosas. Pero resulta que usted llega a cualquier sitio y ve a cualquier fulano que anda con esa ropa puesta. Entonces, ese es el problema. Ese es parte del problema. Jueces descargan 14 acusados de droga. Bello Rosa revisará el descargo de Aljure Balún. Que por cierto vi una titular por ahí que Sí, no me dio tiempo a ponerlo, donde él dice que su cargo es un Sí, una infierno. olla de grillo. Dice, Que está casi... Bello Rosa dice su cargo es un infierno. Mira esto. Bueno, yo le puedo decir que es verdad, pero más infierno es para nosotros cuando él no hace lo que le corresponde hacer. Como fue cuando nos atropellaron la gente de Sur, se metieron en el condominio Embajador, hicieron lo que le dio la gana, nosotros pedimos la fuerza pública y no la obtuvimos. Y estábamos exigiendo el cumplimiento de la ley, porque de Sur violó la ley dominicana. Pero ellos son extranjeros y nosotros somos dominicanos, de modo que la razón la tienen ellos, ¿verdad? Ahora vamos a un caso muy especial. Menor de 12 años apuñala en cárcel a hombre, ex cabo de PN, que mató a su madre y a su tía. Sí, bueno, esto es algo dramático, porque un niño de 12 años, tomarse la justicia por su mano, revela dramáticamente a dónde hemos llegado, porque ya hemos citado otros casos que se han producido de gente que se ha tomado la venganza o la justicia, como usted la quiera llamar, por su mano contra una persona. Pero también se ha dado los casos de linchamiento, donde un vecindario ha actuado frente a un delincuente que andaba impunemente asaltando a todo el mundo en el vecindario. Y un día el vecindario se juntó y le ajustó cuentas linchando a ese tipo. Y entonces no se puede saber de quién es la culpa, porque fue el vecindario que lo mató. Fuente Ovejuna. Ajá, todos a uno, ¿verdad? Entonces le hemos dicho, señores, si ustedes dejan al pueblo desprovisto del recurso de la justicia, ustedes lo van a obligar a tomarse la justicia por su mano. Y ese sí es un camino peligroso. Ese es un camino peligroso. Pero ahí es que nos están empujando. Comenzando desde arriba, desde esa Suprema Corte de Justicia que le ha dado la espalda al pueblo dominicano, cuando se han presentado instancias de inconstitucionalidad precisamente para evitar todos estos despojos y estas barbaridades de la capitalización, que ahora la capitalización tiene la barba en remojo, como ustedes verán más adelante. Obispo de Higüey pide llenar las cacerolas. Menor de Baní apuñala a policía que mató a su tía joven. Ya ese está. Sacrifican niños en ritos satánicos. No, aquí hay otro. Joven rata viola e intenta matar a un niño. Oh, sí. ¿Verdad? Entonces viene la denuncia del cardenal, sí, que dice que sacrifican niños en ritos satánicos. Bueno, es que todo este desorden en que estamos viviendo está nutrido de una presencia extraña en este país. Pero hay que decirle a la Iglesia Católica que ahora que está respingando con el asunto de los ritos satánicos, uno tiene que preguntarle, ¿y el vudú qué es? ¿Qué es? Porque eso es lo que practican los haitianos, que ustedes mismos como iglesia están protegiendo cuando hay pastorales haitianas en la República Dominicana, cosa que Unión Nacionalista le ha reclamado incluso al nuncio apostólico de su santidad en la República Dominicana. Es decir, sáquenos a esa gente de aquí. La pastoral haitiana tiene que estar en Haití, no en la República Dominicana. Si ustedes están propiciando que venga, como ha dicho también el obispo ese que está ahí, Rafael Leonidas, no recuerdo el resto, pero sé que se llama Rafael Leonidas, el de Barahona, ¿verdad? Sí, nombre. Que dijo que él iba a hacer de su ejercicio evangélico, como el punto principal era dotar de nacionalidad dominicana a los hijos de haitianos. Lo dijo y lo ha reiterado.
Bueno, entonces esa gente que viene con esas costumbres extrañas y su religión extraña, eso no son cultos satánicos. Entonces, ese es el problema. Por eso aquí hay una crisis en todas las instituciones, y la Iglesia Católica, que es nuestra iglesia, no escapa a esos problemas. Y desde luego hay también la situación de las presiones exógenas, porque aquí hay dinero de la Iglesia Católica Europea, por ejemplo, que viene y apadrina determinadas parroquias precisamente para la haitianización dominicana. Entonces le da recursos a los párrocos de esas zonas estratégicas para que respondan al propósito de la haitianización dominicana. De eso vamos a hablar también el día de Duarte. Pero de Europa nos llegan otras cosas también. Dice aquí que político francés fugitivo estaría protegido en República Dominicana. Tendría un pasaporte falso. Bueno, tengo información de que es belga el pasaporte. Ese sí es un chisme grande, porque ahora resulta que este señor hasta almorzó y cenó con la vicepresidenta. Y uno se pregunta, ¿y cómo es posible que un extranjero de esta catadura, que está perseguido en su país, pues tenga esos accesos, ¿verdad?, tan directos a las fuentes de poder en este país, ¿verdad? Que no sería el único caso, ¿no? Yo escuchaba esta mañana a Rafael Flores hablar del caso del libio este que tenemos acá. Lo que el Fituri. El Fituri, que tiene cargos, tiene varios cargos, ¿no? Varios cargos, y este gobierno se los ha mantenido. Tenía el cargo de embajador, tenía el cargo de asesor del presidente de la República para cuestiones de Medio Oriente y África o algo así. Yo tengo todo eso por ahí. Todos han sido ratificados. Entonces, pero se llegó protegido también. ¿Ustedes saben por quién? Pero el calificativo que le da el hijo de este señor a la República Dominicana en los medios de comunicación europeos es absolutamente denigrante y vergonzoso. Y el gobierno no ha dicho ni ji todavía. No, lo que pasa es que él dice, lo vergonzoso es que está diciendo verdades. Sí. Para que pongamos la cosa en su sitio. Dice que aquí este es un país donde la corrupción campea por su fuego, y es verdad. Ahora, la vergüenza para uno es que este señor desde allá, desde Francia, le endilgue a uno esas verdades. Para uno tener que buscar un cubo y ponérselo en la cabeza, ¿verdad? Porque es verdad. Bueno, se nos acabó el tiempo. Nos tenemos que despedir hasta mañana, si Dios así lo permite. Y volveremos entonces con otra edición de su programa internacional. Les hablamos Leopoldo Espaillat Nanita y Roger Ogando. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.